Hola, hola mi gente, la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, qué gusto tenerlos por aquí. Vamos a solucionar juntos este ejercicio de ángulos entre rectas paralelas y una secante en este caso. Tenemos en este gráfico, nos están diciendo que estas dos rectas que son horizontales son paralelas. Y en esta diagonal tenemos una expresión, un segmento en este caso que es secante. Bueno, entonces nos están dando la información que este ángulo de acá mide 45 grados, este ángulo de acá mide 55 grados, nos piden determinar el valor de X y el valor de Y. Partiendo de la continuación de la explicación de las definiciones que ya habíamos estudiado en anteriores videos, si aún no han visto ese video donde yo les explico la teoría de lo que son ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice, en fin, todos esos ángulos que se presentan aquí entre rectas paralelas y secantes. Si no lo han visto, en la caja de descripción y en las tarjeticas les voy a estar dejando el link a ese video específico, que de verdad lo hice con mucho gusto y espero les sirva también. Bueno, en este caso entonces vamos a identificar que este ángulo X con respecto a este ángulo de 55 grados, ambos son alternos internos. ¿Cómo así? Sí, el ángulo de 55 grados está por debajo de esta recta que está acá, de la recta que contiene los puntos A y B. Y el ángulo X está por encima de la recta que contiene los puntos D, F, E. Entonces, como está por debajo, por encima, quiere decir que estos ángulos están por dentro. Son ángulos internos. A su vez, son alternos porque no son colaterales. Es decir, no están a un mismo lado de la recta secante, sino que están uno en el lado de la izquierda, como es el ángulo de 55 grados, y el otro está en el lado de la derecha, como es el ángulo X. Por lo tanto, son alternos internos. Y esto se puede decir porque las rectas horizontales son paralelas. Si no, no podríamos entrar a concluir nada de eso. Entonces, si estos ángulos X y 55 grados son alternos internos, quiere decir que miden lo mismo. Lo que mide este ángulo de acá. Por lo tanto, ya hemos determinado el valor del ángulo X, solamente sabiendo la teoría. Bueno, entonces tenemos que el ángulo X es igual a 55 grados porque ellos son alternos internos, como ya lo habíamos concluido. Ahora vamos a mirar esta figura en particular que nos está formando un triángulo que tiene los puntos C, F, E. Esos puntos allí me forman un triángulo y nos están pidiendo determinar el valor de Y. Con respecto al triángulo CFE, el ángulo Y es exterior, es externo, está por fuera de este triángulo. Como es un ángulo exterior de un triángulo, vamos a escribir que el ángulo Y es exterior y vamos a usar obviamente la definición de ángulo exterior para determinar su valor. La definición de ángulo exterior en un triángulo equivale a la suma de los ángulos interiores al triángulo no adyacentes al ángulo exterior en cuestión. ¿Cómo así? Que la medida del ángulo Y es igual a la suma del ángulo X más el ángulo de 45 grados. Sin contar el ángulo que esté al lado de él, o sea, el ángulo adyacente. Bueno, recordemos que se dice que un ángulo es adyacente a otro, como en este caso que estarían sobre la misma línea recta y comparten un lado en común. Ahí hablamos de ángulo adyacente. En ese caso específico, este ángulo interior, este que estoy señalando acá, sería un ángulo adyacente al ángulo Y, pero no es nuestro caso porque no vamos a determinarlos ni siquiera porque no nos interesa, aunque también con ese ángulo se podría calcular la medida del ángulo Y. Realmente para determinar el ángulo Y hay dos opciones, una que es usar la definición de ángulo exterior o de ángulo llano o ángulos suplementarios, también podría ser así. De las dos formas se pueden hacer, o puede que haya otra tercera forma que te sirva también para determinar el valor de Y, no hay ningún problema. Sabemos entonces que el ángulo Y es ángulo exterior, por lo tanto su medida es igual a la suma del ángulo X más 45 grados, que es el ángulo que tenemos acá. Luego el ángulo Y es igual, sabemos que X es igual a 55 grados más 45 grados. Si hacemos esta suma, obtenemos que el ángulo Y
es igual a 100 grados. Y de esta manera entonces ya hemos calculado la medida del ángulo X y la medida del ángulo Y, que era lo que nos estaban pidiendo inicialmente. Repito, si deseas hacer este proceso con ángulos suplementarios también lo puedes hacer. Tendrías que calcular la medida de este ángulo de acá faltante, teniendo presente que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da 180 grados. Con base en eso calculas la medida de este ángulo y ya por ángulos suplementarios calculas la medida de Y. También se puede hacer así. Pero esta es mi propuesta de solución en esta ocasión para este ángulo en particular. Bueno, yo espero haberles podido ayudar con mi explicación, y si ha sido así, porfa, dale me gusta a este video. A su vez te invito a que mires los otros videos que ya tengo aquí en el canal sobre este tema, que a lo mejor te puedan servir. En la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas y los mires y termines de aprender mucho mejor este tema. Bueno, se despide de ustedes la profe Lina. Besos y abrazos para todos y que tengan un excelente resto de día. Se me cuidan. Chao.